El jueves anterior no pudimos estar reunidos por culpa de las mamás. No era su aniversario de ellos, no era así como estoy diciendo. Pero siempre es una alegría, los hemos extrañado, siempre se extraña una reunión y espero que las mamás hayan pasado muy bien. Permítame recordarle un poco para llegar a esto que hemos estado. No quisiera llegar al otro punto directamente y como que le he agregado algunas cosas más. Este es el problema del hijo pródigo, el huíos. Un huíos que no había llegado a teleios y un huíos que estaba en descenso en su vida. Y este joven cambió de pensamiento. Una de las cosas que ataca el enemigo es el pensamiento. Cuando uno analiza el pensamiento no descansa, el cerebro trabaja noche y día. Si es algo que no descansa es el pensamiento. Y cuando el enemigo ataca al pensamiento, las ideas vienen. Y el hijo pródigo no tuvo que salir a una provincia lejana. Él en el pensamiento ya fue a una provincia lejana, ¿se acuerda? Ya fue a una provincia lejana. Y en el pensamiento ya había otras mujeres, había otras cosas. En su pensamiento ya lo vivió. Y ese pensamiento lo llevó a efectuar lo que dice Santiago, ¿no? La acción resultó por el hecho de que había pensado tanto y la ejecutó, y de ahí vino el pecado y del pecado la muerte. Y habíamos dicho que el enemigo es tan astuto de poner ideas en la cabeza de uno, de plantar pensamientos que no son correctos, ideas que no son correctas. Ideas inclusive de suicidio, de que no sirves, que eres inútil, o ideas más allá, o alguien te ha puesto una idea. Y es por eso que llegamos a este punto. En cambio hubo otro hombre que sus pensamientos estaban en la roca. La Biblia es como le digo, es una sombra, el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento podemos entenderlo y a través de su palabra comprender esta situación. Y este hombre dice en Génesis 28:11, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo, y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí que Yahvé estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo pregunto, ¿tenía, como le digo, derecho, privilegio de que Dios le hable a este hombre? No. Este hombre había engañado a su papá junto con su mamá. Este hombre desde más antes tenía problemas de engaño, muchas gracias, problemas que estaba en eso. Entonces de que Dios se le apareciera no era gracia de Dios. Este hombre Jacob estaba huyendo de la tierra prometida, nunca debía huir, pero tuvo que huir, ¿por qué? Porque engañó. Y tenía que salvar su vida porque su hermano estaba buscándole en un acto de venganza. Y por el otro, su papá no tuvo más que bendecirlo, lo bendijo. Y le dijo, no te vas a casar con una mujer de este lugar, ve a Padán Aram y ahí vas a encontrar una mujer. Entonces él, por señal del pacto, tuvo que ir y buscar una esposa. Más o menos, el viaje de Beerseba a Aram más o menos cubría unos 600 kilómetros, como 2 veces Oruro por decir. Y él caminó 70 kilómetros, o sea, un trayecto largo, 70 kilómetros, y ahí cansado se acostó en un lugar. Y lo que nosotros decíamos, ¿no? Una característica que en ese momento no se la puede entender es que él agarró una piedra y lo puso como almohada para descansar. Y ahí tuvo ¿qué cosa? Un encuentro con el Señor. Entonces tomó una piedra por cabecera y se acuesta. ¿Y qué pasa cuando se acuesta en esa piedra como cabecera? Vi unas escaleras, ángeles que suben y descienden. O sea, decía, no, suben. En este momento se activó el cielo para este hombre. Él no tiene, como les digo, no tiene ningún derecho en sí mismo por toda la actuación que él es. Es un hombre engañador, pero se activó. Ahora, yo sé que esto es figurativo. O sea, si yo no lo entiendo en el Espíritu Santo, no lo voy a entender. La Biblia dice, Él es la roca, descansa sobre la roca. Cuando el hijo pródigo descansó en fantasías, descansó en imaginaciones perversas. Alguien le despertó esas imaginaciones y al descansar ahí se proyectó a otras ideas, a una provincia lejana, y en esa provincia lejana él lo accionó. Pero en este caso este hombre sin ningún derecho, sin ninguna situación, iba y decía, Señor, guíame, Señor, por favor, guíame.
Y cansado en el camino, agarró una piedra y se acostó. Ahora, estar pues en una piedra como almohada es demasiado incómodo. Pero eso para nosotros que ahora entendemos es descansar en el Señor Dios, mis pensamientos en la roca que es Cristo. Y el libro de Juan que hemos hablado, y estoy un poquito resumiendo, Jesús dijo, esto ya no es así, ya no son solamente una escalera, ahora yo soy la escalera. Y les dijo, de cierto te digo, en aquí en adelante veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ya no va a ser como lo que Jacob vio. Ahí estaba el Padre, los ángeles subían para activar algo para Jacob, el hombre que iba a cambiar. Pero ahora dice, esta situación, esta esfera que le estoy hablando, de activar las esferas celestiales, es mayor con Jesús. Entonces por Él es toda petición mía y los ángeles descienden por Él. Sí, es un poco literal esto, pero figurativamente, espiritualmente, es que los ángeles descienden por Jesús para servirle a Jesús y llevan toda petición. O sea, Jesús dijo, todo lo que me pidieren, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo los daré. Entonces se abrió las esferas. Ese dato este hombre no entendía, y cuando se despertó asustado, dijo, ¿qué sueño es este? Y le puso por nombre Betel. Entonces en Génesis 28, 17 dice, y tuvo miedo, lógico, era un sueño. Los ángeles subían y descendían. Ahora, ¿por qué subían? ¿Por qué no descendían? Porque estaban llevando la situación, la debilidad de este hombre, el engaño de este hombre, para que Dios lo transforme. Pero merecía, no, es lo que Dios activa, es lo que Dios trabaja, hermanos. ¿Cuándo? Cuando descanso en la roca. Ahora inclusive, no, él no tenía idea, no sabía lo que era, pero descansó en la roca, que para mí tiene un contenido y para usted en el Señor un contenido tremendo. Debo descansar en su palabra. Y dice la Biblia, dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas y Él es la piedra angular. Nosotros formamos la casa de Dios. Si Jesús es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas. ¿Dónde se edifica la casa? En la casa de Dios encontramos reposo. En la casa de Dios encontramos esas escaleras de que nuestras peticiones suben y Dios da respuesta a nuestra situación. Entonces dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces agarró la piedra y la puso por señal y dijo, esto tiene que ser algo que se tiene que recordar. Y lo que le decía en 1 Pedro 2:4, la palabra de Dios para todos, dice, acérquense al Señor Jesús, que es la piedra viva. Ahora, lógicamente, para mí ese rato, por eso el Antiguo Testamento es sombra y figura. Ese tiempo ellos no podían entender la roca, nosotros sí. Dice que los profetas añoraban ver las cosas que nosotros vemos. Y ahora nosotros con el Espíritu Santo se nos aclara, Él es la piedra viva. Entonces descansar en la piedra viva es, hermano, tener revelación de Dios, es ser transportado en otra dimensión. Vivimos dimensiones distintas y ahí se activa el cielo para nosotros. Ahora no es porque te lo mereces, sino es porque hay un descanso. Usted le dice, no, Señor, ya estoy en tu voluntad. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Voy a descansar en la roca. ¿Se acuerdan en las batallas con este rey que atacó a Israel? Enseguida recuerdo su nombre. Y le mató una mujer, ¿se acuerdan? Jael con una estaca en la cabeza. Si alguien me hace recuerdo mientras seguimos. Dice que Dios mismo intervino en la batalla. Y dice que descargó del cielo lluvias y granizo, los mató un torrente donde los carros se inutilizaron. La Biblia dice que los ángeles del cielo, las estrellas, intervienen a favor nuestro en las batallas, cosas que nosotros nos vemos. ¿Por qué? Porque Él es la piedra, Él es la roca y es la piedra más valiosa y escogida. Entonces yo debo descansar en Él. En este tiempo, por sobre todo, necesito descansar en Él. Y él tuvo miedo, dijo, ¿qué es esto que lo estoy viviendo? Y lo que hemos leído en Génesis 28, 17 dice, no, tomó la piedra y la puso por señal. Entonces, eso constituye la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios es donde yo estoy viviendo, donde estamos reunidos. Pero cuando nos reunimos aquí, Él es la piedra viva. Y cuando yo descanso en Él, hermanos, el cielo se activa. Cuando venimos a la iglesia, que es de manera figurativa para nosotros, en el sentido de que somos nosotros iglesia, el cielo se activa para nosotros.
Y las peticiones que le hacemos suben, aunque yo no entiendo, pero Dios va a dar respuesta, porque ¿qué le dice Dios? Yo estaré contigo por donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. Entonces, ¿cuál es el fundamento? La roca, es el fundamento de todo, Él es el fundamento. Y cuando lo ponemos esa señal, es la palabra matzeba, es la columna. Entonces, para mí, ¿cuál es mi columna? Mi fe, yo le creo a Él. No, mi columna nadie me la va a derribar. Y aunque esté pasando, porque Jacob, ¿qué estaba pasando? Momentos bien especiales. Estaba huyendo de su hermano. La situación no era nada agradable para él. Había engañado a su papá, los pensamientos, las ideas, pero tenía firme su columna porque había descansado en la roca. Y esa fe sostenía su edificio. Y él se fue al pacto a lograr su esposa. Entonces, ¿qué sostiene nuestras vidas? La palabra. Ahora, como le dije, si alguien podía leer un nombre del Antiguo Testamento, es pues, acostarse en la roca, nada más. Pero cuando yo lo entiendo y Dios me revela, es Cristo la roca. Y cuando yo me acuesto en Jesús, o sea, es como las escaleras, cuando yo descanso en Él, hermanos, yo sé que estoy en buen resguardo. Yo sé que todo ayuda bien. Yo sé que esto es una bendición disfrazada, esto es algo malo, pero por dentro es una bendición. Yo sé que Dios va a hacer algo para mi vida. Esta leve tribulación va a ser un peso de gloria sobre mí, porque descanso ¿en qué? En su palabra. Entonces, ¿qué le echó a esa roca? Aceite. ¿Y aceite qué es? La presencia de Dios. Y eso te hace caminar con confianza. ¿Ya? Antes éramos piedras solamente, ahora ¿qué somos? Somos piedras con unción, somos personas que edificamos la casa de Dios. Desde ese instante Jacob cambió y le derramó aceite y dijo, no, yo dice, si tú haces conmigo esto, yo voy a diezmar en mi vida. Él hace un compromiso con el Señor personalmente, entonces cambia. Y Efesios 2:22 dice, en Él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios mora en nosotros, en la casa de Dios, pero cuando tengo firme mi fundamento, cuando es un pilar, nadie lo va a derribar. Yo siempre recuerdo antes de tener este problema en Viacha, todo lo que perdí, mi casa, etcétera, etcétera. Recuerdo bien en el sueño y a alguien le compartí alguna vez. Gracias, Leito. Alguna vez dije, no soy un hombre, ¿qué quiere decir? Muy carismático, que estoy así, Señor. Pero las veces que Dios me ha hablado han sido tan especiales para mí que han quedado. O sea, no soy un hombre que veo visiones, más estoy viendo ángeles, y no estoy diciendo que esté mal, Dios lo hace. Pero cierta vez en Viacha se llevaba el viento, los huracanes, los techos, y yo veía cómo se llevaba, alguna vez había esos problemas. Entonces una vez yo estaba en el pasillo donde vivía en Viacha y de pronto vino un viento, pero esto fue real en mi vida, aunque era una visión, ¿no? Yo vi el viento que vino. Y vino el viento y lo destechó toda mi casa, se lo llevó, todo se lo llevó. Me quedé sin techo, yo estaba, Señor, mi casa, estoy viviendo. Tal vez como joven estaba viendo eso, se lo llevó. Y Dios me dijo, pero mira las columnas, me dijo. Y yo vi, sí, Señor, las columnas, está bien. Lo importante es la columna, no el techo todavía, me dijo. El techo lo vamos a volver a edificar. ¿Eso qué significó? Posteriormente, hermanos, viendo tanto problema para mí, como que si el techo se hubiera caído sobre mi vida y me cayó las tormentas, pero la columna de mi fe nunca se dio. Si alguna vez tuve problemas en casa con mi esposa por todas las situaciones, no eran problemas de decir, ya no, renunciamos al Señor, jamás, no, nos agarramos de Él en las buenas y en las malas. Y Dios hizo todos los milagros que hizo. Ese es el fundamento. Por eso, cuando tú tienes un fundamento, una piedra donde descansas, eres morada de Dios en el Espíritu. Él viene y te apoya. Eso hizo Jacob. En cambio el hijo pródigo no, pues él se dejó llevar por otras cosas. Por eso esa piedra se llama piedra de socorro y de auxilio. La otra palabra es Ebenezer. Israel había perdido batallas. Habían venido los egipcios, se llevaron el arca del pacto, lo que para ellos era la gloria del Señor, el trono del Señor. Y Fines y Ovni sacan el arca, el pueblo grita, los filisteos tiemblan, la tierra tiembla por el griterío. Y dicen, ahora vamos a vencer. Y los egipcios dicen, no, Israel ha sacado el arca, seamos hombres y peleemos aunque vamos a perder. Y salen con el arca y pierden la batalla, porque Dios les dice, no es un objeto, soy yo. O sea, cuando tú piensas solamente en la situación de un talismán, no es así, dice. Y se llevaron el arca y todo. Entonces, Israel estaba viviendo una situación de total pérdida, hasta que se levanta este hombre Samuel.
y empieza a buscar a Dios y hace que la gente busque a Dios. Y en una de esas batallas, cuando salen a la batalla, los vencen a los filisteos. Entonces, ¿qué hace Samuel? Toma una piedra, la pone entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. O sea, eso quiere decir, esta es nuestra piedra de socorro y auxilio. Le puso una señal. Entonces en mi casa está esa misma señal, siempre está esa señal. Cristo es mi roca y mi auxilio. Cuando yo pienso en mis hijos, les cuento, Él, si no hubiera sido Él, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde hubiéramos estado? Él es la roca de auxilio, Él es nuestro refugio. Su cabecera era una piedra de auxilio, una piedra donde uno decía: Señor, socorro. No era una piedra como almohadita, pues era una piedra incómoda, pero él sabía de alguna manera que era la piedra de auxilio y de socorro. Y Ebenezer en el texto dice: no, hasta aquí nos ayudó Dios, pero es piedra de socorro, piedra de auxilio. Eso era un presente continuo. Entonces uno tenía que descansar siempre. Y esa roca es algo perenne, inconmovible, firme, sólido. Representa la fidelidad de Dios y su bondad. Y dice: Dios es fiel, eso permanece para siempre. Yo puedo ser infiel, yo puedo caer, pero Dios no, es fiel por siempre. Y esa señal va a estar en mi casa, en mi hogar, en mi columna de fe. Y yo siempre voy a decir, en los momentos más difíciles, nos enfermamos, caemos, la parte económica, pero mi columna es la fe. Yo voy a decir: no, Dios es fiel, nunca nos va a dejar. Este leve tiempo de tribulación va a pasar y vamos a ver con grande alegría las cosas que Dios va a hacer. Entonces, Dios es fiel, es una roca que nos ayuda. Entonces, como le dije, son señales de bondad, misericordia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar siempre a mis hijos: si tú descansas en esta roca, si Él es tu piedra de socorro y de auxilio, pase lo que pase, cielo y tierra pasa, se quiebran, terremotos, antes de que venga el Señor, Él siempre va a ser fiel y nos va a llevar a su presencia. Yo le digo: descansa en la roca, Él es Dios. Y aún hasta nuestros hermanos, pues, descansa en la roca. Entonces es una señal. En mi casa debe haber esa señal. ¿Por qué? Porque es memorial. Yo recuerdo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es un recordatorio de su poder, de las batallas que Él nunca me ha dejado. Ahora, no porque lo merecía, lógicamente Job no lo mereció, pero Dios fue fiel, se mantiene fiel, y eso es una señal que siempre, siempre debe estar en mi vida. Entonces, ¿qué hizo Job? Halló descanso. Y no solamente para él, sino para que la gente que siguió siguiera el mismo ejemplo. Y eso hemos visto, ¿se acuerdan? En el Salmo 61, 2, 3. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Señor, llévame a la roca más alta. Señor, yo voy a descansar en ti. Estoy huyendo, tal vez me he portado, pero yo voy a descansar en ti. Mi columna va a ser mi fe. Yo sé que tú tienes algo y se activan las cosas del Señor. Este otro salmo que hemos leído también: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque es nuestro refugio. Lo hemos hablado la anterior vez. Entonces, cualquiera sea la situación que estemos atravesando, un encuentro con el Señor, aún seas un engañador, tengas muchas cosas, si tú descansas en la roca, Él empieza el trabajo contigo hasta terminarlo. Como te dije, aún sin merecerlo. O sea, sin merecerlo, yo le digo: Señor, voy a descansar en ti, te he fallado, sé que me he equivocado, pero voy a descansar en ti. Entonces viene la intervención de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Se merecía? No. O sea, si veo dónde estaba de alguna manera el valor de Jacob, en descansar en la roca. Como le dije, no entendible para ese tiempo, pero bien abierto para nosotros. ¿Y qué dice? Y volveré a traerte a esta tierra, porque la tierra prometida es tuya, pues. ¿Cómo vas a salir? Tienes que volver a la tierra prometida, y yo te voy a traer. Y te vas a volver a encontrar con tu hermano, con el que era tu enemigo. Dice: no te dejaré hasta que he hecho lo que te he dicho. O sea, ya he empezado la obra. Y te voy a volver a traer, pero vas a ser un Jacob distinto, ¿ya? Un Israel. Ahora, ¿se acuerdan? Otro hombre que no supo poner
su cabecita en el Señor fue Sansón. ¿Dónde puso su cabeza? En las piernas de Dalila. ¿Qué dice la Biblia? Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamando un hombre quien rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él, y ella le dijo a Sansón: los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. ¿Cuál fue su error? Descansar sobre una mujer. Ese fue su error. Descansar sobre una pasión. Descansar sobre una idea equivocada de que era la voluntad de Dios. Y que pensaba que él iba a salir, que Dios iba, como le digo, a aguantar su capricho, lo que él quería. Esa era su idea. Y descansó sobre las piernas de una mujer y se abandonó a esas piernas de esta mujer. Ahora, dice que esta mujer le hizo dormir. La Biblia dice: despierta tú que duermes. El dormir es lo más peligroso que existe. Ahora, el dormir espiritual significa morir. Dios no quiere que muramos en la iglesia, menos que estemos durmiendo. La palabra es yashen, significa dejarte lánguido, sin fuerzas, envejecer espiritualmente, quedarte rancio, o sea, amargo, sin sabor, enfermar para morir. Y ahora lo interesante de esto, hermanos, es que Dalila no le cortó las siete trenzas. ¿Quién le cortó? Un hombre. Puede ser que alguna vez nos hagan la pregunta, ¿no? ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? Dalila. Correcto, no es correcto. La Biblia dice: llamó a un hombre. Entonces, ¿pero quién fue el canal para esto? Dalila. Entonces, el pecado es un canal. Dalila solo era una puerta abierta para que otro le corte la unción del Señor. Cuando tú te acuestas en algo que no es adecuado, cuando no es algo para tu vida, esa persona solamente es un instrumento del diablo, y eso se ha abierto para que el diablo mismo te quite la unción. Es por eso que el enemigo presenta tantas cosas. Una fiesta o una situación equivocada que se presenta es un instrumento del diablo, y es cuando ahí él viene personalmente. Entonces, no podemos jugar con el enemigo. Isaías capítulo 11 versículo 2, que dice: y se posará sobre él el Espíritu del Señor, y lo he puesto de diferentes colores: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de temor del Señor. ¿Cuántas guedejas tenía? ¿Cuántas trenzas tenía Sansón? 7. ¿Cuántos son los espíritus? 7. Si desarrolláramos esto, él tenía el Espíritu del Señor, la presencia del Señor en su vida. Desde que fue nazareo, desde el vientre de su madre, estaba en la presencia del Señor. Y como estaba en la presencia del Señor, él era sabio. Pero ¿qué le hizo a estas mujeres? 3 mujeres que estuvieron contra él. 3 mujeres. La primera fue su esposa, la segunda una prostituta, y la tercera, o sea, no tuvo familia, no tuvo hijos, no tuvo descendencia. Vendió su amor. Y la tercera le costó su santidad y su consagración. Le quitaron la sabiduría, le quitaron el pensar con inteligencia. No hizo caso al consejo de sus padres. Hijo, ¿acaso no hay mujer en Israel? No hizo caso. Él era el hombre poderoso, pero fue un hombre débil ante una mujer. Conocía la palabra del Señor, sí, pero se hizo un insensato y dejó de temerle al Señor. Trenza por trenza fue cortado. Y la Biblia en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo le pregunto, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? O sea, ¿quién está detrás de todo esto? A veces nosotros nos estrellamos con la persona, o sea, uno se estrella en este caso con Dalila, pues Dalila es la que ha hecho, no, pero hay otro detrás. A mí me han enseñado que siempre cuando hay un problema, hay otro que está detrás. Y ese es el que te encarga de cortar tu unción cuando tú no sabes arreglar o no sabemos reparar, no sabemos cómo combatir. Y ese es el que viene para hurtar, matar y destruir. Pero te quita ¿qué cosa? La unción de toda la situación. Ese otro estaba interesado en vencer, atar y dominar. La Biblia dice, ¿no? ¿Cómo puedo yo despojar? ¿Cómo puedo destrozar? O sea, ¿cómo puedo hacer robar la casa de un hombre si no es atando al hombre fuerte? En este caso nosotros tenemos
fortaleza de Dios. Pero qué grave es cuando dejamos que el otro, por medio de una mujer, un hombre, qué sé yo, nos vaya destrozando. Dice que esta mujer lo vendió a Sansón, más o menos haciendo comparaciones, por $1.265.000. O sea, más grande era su amor al dinero que su amor a Sansón. ¿Qué dice la Biblia? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer. ¿Para qué cosa? Lo atemos y lo dominemos. Y esto es terrible. ¿Cuántos estamos atados, hermanos, por cosas que nunca debíamos hacer? Ya no podemos salir. Y lo más grave es que estamos dominados. Somos hijos de Dios, pero estamos atados. Atados por diferentes situaciones. No podemos liberarnos, porque el enemigo dice: engáñale, infórmate, ¿dónde está su debilidad? ¿Dónde consiste su gran fuerza? Su gran fuerza consiste en alabarte, Señor, le dirá a Satanás, no en alabarte. Su gran fuerza consiste en orar, su gran fuerza consiste en eso. Destruye eso, engáñale. Entonces deja uno de venir a la iglesia, deja de estar ayunando y orando. Queremos vencer. Y el objetivo es atarlo y dominarlo. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Y hice una comparación de los talentos y gramos, y para no ampliar más o menos el precio es de $1.265.000, en el que Dalila lo vendió a Sansón. O sea, más le importó el dinero que el amor. Entonces la Biblia dice: ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. ¿Cómo? Con dulces palabras, ¿ya? ¿Qué le habrá dicho? O sea, no me imagino: dormite, papito, no sé qué cosas le habrá dicho. Pero este héroe fue un héroe dormido, un héroe adormecido. Todos nosotros hemos nacido para proezas para cambiar la familia, proezas para conquistar a qué sé yo, a quienes están en el infierno mismo, porque la Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Soy un héroe anónimo porque entro al infierno mismo y rescato a mi hijo, rescato porque oramos. Somos héroes porque sacamos del infierno a gente que está en la muerte. Pero qué terrible es cuando nos hacen dormir y el enemigo viene con palabras suaves y te dice: no vas a morir, como le dijo la serpiente a Eva. Y los sedujo. ¿Se acuerdan esa palabra que hemos leído en Santiago? Que es atraer, atrapar con cebo, atraer con salamerías o halagos. Y se durmió. Y dice que les rapó. Y bueno, yo no, este tema lo tenía listo para el anterior jueves, pero lo revisé y encontré otras cosas. La palabra rapó es galak, significa afeitar, dejar calvo, rasurar con navaja. Prácticamente fue un afeite total, y en algunas versiones dice: aún les raparon sus cejas. La pregunta es: ¿en qué condición estaba Sansón para hacer? No sé, yo no sé si a alguno de ustedes dormidos le pudieran hacer eso. No sé, ¿a qué diste un nicho? Tu cuerpo completo tendría que ser contigo. Gatito le decimos, ¿no? Un afeite total. ¿Cómo? O sea, ¿pero qué ha pasado? O sea, para quedar así. Que lo navajé, hermanos. Esta mujer de verdad tuvo un terrible poder de seducir y dejarlo prácticamente alguien lánguido, sin reaccionar, y confiar totalmente en Dalila. Pero lo más grave, si vamos a seguir leyendo, es que él le dice. Ahora no oye nada, no ve nada, no se da cuenta, y si se da cuenta, no sé, pues estaba ahí, no se dio cuenta de lo que le afeitaban. Pero esto es lo más grave. Enseguida le voy a entrar a eso, ¿no? Y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esas son dos palabras bien clave. La palabra atar es: ¿cómo te puedo aprisionar? ¿Cómo te puedo arrestar? ¿Cómo te puedo poner en la cárcel? ¿Cómo te puedo cautivar? ¿Cómo puedo suspender tu poder? ¿Cómo no pudo darse cuenta Sansón? Y la palabra dominar es: ¿cómo te puedo menospreciar? ¿Cómo te puedo debilitar, deshonrar?
Y él estaba cautivado por esta mujer. Y esto que vi es más grave todavía. En Mateo dice, ¿no? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña. O sea, el problema es dormir. De tal manera que puedes perder todo lo que tanto costó en tu vida. Toda enseñanza, todas esas trenzas, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos eso, consejo, sabiduría, y por un descuido en nuestras vidas, por un desliz, todo se pierde. Pero esto es lo que me llamó mucho la atención. Él le dijo, o sea, la pregunta es: ¿por qué le rapó? O sea, ¿por qué le rapó Dalila? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Cuando la vi me quedé sorprendido. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Ahí en el hebreo dice: nunca me trasquilaron, dice, porque soy nazareo de Dios. O sea, me han consagrado desde el vientre de mi madre, soy separado para el Señor. Si fuera, ¿qué cosa? Rapado. ¿Quién le dice? Él mismo. Si me dejas calvo, si me afeitas, mi fuerza se apartará de mí. Somos nosotros mismos los que le damos toda la ventaja al enemigo. Le hacemos conocer nuestras debilidades, le abrimos puertas. Y Sansón pensó, dije, ¿qué me va a afeitar? Imposible. En la primera trenza me voy a levantar. Es imposible. Pero cuando se despertó, ¿cómo se despertó? Calvo, sin ni una trenza. Ahora, no sé si esa versión es correcta, como dice, hasta las cejas. Jugó, hermanos, pensó que podía escapar y no pudo. Ya. Me debilitaré y seré como todos los hombres. Y nosotros no somos como todos los hombres, ni las mujeres son como todas las mujeres. Nosotros tenemos la presencia de Dios y somos más que vencedores. Pero ¿qué pasó? Seré como cualquier hombre si me rapas. El enemigo quiere afeitarnos la presencia del Señor por las debilidades que nosotros mostramos. Ahora, ¿por qué ponemos esta lección? Porque el hijo pródigo descansó en sus pensamientos, en su imaginación, y se fue a una provincia alejada. Ya, Jacob descansó en una piedra, que es distinto. En cambio, Sansón descansó en las piernas de una mujer. Y todas sus fantasías, todas sus ideas no pudieron darse cuenta de todo el complot que había en contra de él. Y lo raparon. Y hemos hablado, otro hombre, igual se durmió, se escapó del Señor. Jonás significa paloma. Pero siendo una paloma de transmitir el mensaje de Dios con la presencia del Espíritu Santo, escapó. Y cuando escapó, pues la iglesia hoy no puede escapar. La iglesia escapa cuando duerme. Hoy no podemos escapar de la pandemia, más bien tenemos que predicar el evangelio. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Mira que hay una tormenta en el mundo, la pandemia está matando gente, tú estás durmiendo. Es que sí, he escapado. Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dice que vino un pez y se lo tragó. Pues ¿por qué? Porque se durmió. ¿Qué tiene que acontecernos para predicar el evangelio y dejar de escapar? El dormir es un peligro. Y otro joven, aunque la situación puede ser diferente, no, pero se durmió. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó por el tercer piso abajo y fue levantado, muerto. Miren lo que el Señor me está hablando ahorita. Yo no lo tenía en lección, pero qué interesante es esto. Dice que estaba rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. En otra versión dice hasta medianoche. Ahora, gracias al Señor que pone esto en mi corazón. ¿Por qué Pablo predicó hasta medianoche? Ya, pero en ese tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, puede ser, ya, está bien. Pero ¿saben por qué? Porque esa iglesia no se podía reunir. Eran esclavos, no les permitían reunirse. Un sábado no les permitían reunirse. Entonces ellos, llegando de su trabajo, ¿qué hacían? Venían a reunirse, pues. ¿Y cómo creen que llegaban?
cansados. Ahora, ¿no es la misma situación que nos ocurre a nosotros? Llegamos cansados. Pero no era el único, eran todos. Y lo que mientras veía esto, el Señor hablaba y decía, no, estos tiempos van a haber reuniones así, hermanos, que van a ser de último momento, tal vez cansados. Pero que si me duermo, puedo caer por la ventana del tercer piso y morir. Dios nos ayude. Yo sé que hoy día yo estaba cansado también por algunas situaciones, pero alguien me llamó y me dijo, no, hay restricción, no hay movilidad, por decir. Y uno podía decir, yupi, ya, no, suspendemos la reunión, podía decir, no, o sea, tenemos que estar, porque me duermo y me caigo de la ventana. Y hoy nuestras reuniones van a ser de alguna manera así, van a ser largas. En el sentido de que va a ser las últimas reuniones que tengamos. Son nuestras últimas reuniones porque somos los obreros de la última hora. Y en estas últimas reuniones mucha gente puede quedarse dormida. Y quedó muerto. O sea, son situaciones que pasan. Y aquí quedábamos, ¿no? Aquí queríamos verlo. Aunque volví a hacer esto con mucha calmita. Para un poquito recordar el jueves anterior. La pregunta que yo dije, ¿no? ¿Por qué murió el panadero y no el copero? ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué el copero vive y el panadero muere? Vuelvo a decir, ¿no? Leyéndolo la Biblia así nomás, no sé, pues supongo que así debía ser. Pero tiene que haber, dice que la Biblia siempre tiene un propósito y una explicación para nosotros. No hay nada casual. Leamos lo que dice la Biblia. Y ellos les respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no pertenece a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño aquí había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras, y la copa del faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y puse la copa en la mano del faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa del faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras copero. Verso 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño y aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves las comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días y dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti y te colgará en un árbol y las aves comerán de tu carne. No sé, no. José tenía que tener una revelación de Dios para hablar y darle esta interpretación al panadero y no al copero. Pero ahora yo quiero ver la revelación de Dios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el copero vive y el panadero muere? Eso quiero ver con ustedes. ¿Amén? Los que quieran ver, digan amén. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Esa fue nuestra interrogante. Y esto es para desarrollar, porque como estamos en una lección para el hijo pródigo, no puedo desarrollar mucho, pero al escuchar hoy usted la palabra, Dios le va a hablar más todavía a su vida. Y por favor, compártamelo después cuando Dios les revele, ¿ya? Génesis 41, la Biblia de las Américas. Después de estas cosas, o sea, ¿de qué cosas? O sea, José, de lo que había hecho ¿qué se dice? En lo que esta mujer le había engañado, la esposa de Potifar. Potifar no había creído, lo metió a la cárcel y Potifar era el que administraba la cárcel, no lo mató a José. Después de estas cosas, dicen algunos que José estaba 14 años en la cárcel, no sé si será esto. Ya. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto, aquí ya sabemos por qué están declarados a muerte. ¿Qué hicieron? Ofendieron ¿a quién? A su señor. ¿El rey que era? Señor, el rey de Egipto. Si de aquí nomás hiciéramos una prédica, hermanos, tendríamos que ver quién es copero y quién es panadero, ¿ya? Pero había un problema.
ofendieron. Delinquieron, quiere decir en otra traducción. Ya. El rey, estando en su palacio, tenía dos personas bien íntimas, no es como el contexto cultural que nosotros vivimos. Dos personas bien cercanas, el copero y el panadero. ¿Cómo sería nuestro contexto? El vicepresidente y el ministro de gobierno, exacto. O sea, el vicepresidente es el copero y el ministro de gobierno es el cercanos, bien cercanos. Ahora, para nosotros era un panadero nomás y un copero. No, eran bien cercanos. Gente de mucha confianza, cercana. Miraban el rostro del rey, conocían los gustos del rey. Porque dice el panadero, toda clase de manjares le llevaba. Y el copero debía llevarle el mejor vino. ¿Ya? Entonces, cuando el rey tenía que hacer planes, ellos estaban ahí, escuchaban todo. Cuando el rey tenía un mal sueño, ellos escuchaban. Ellos comían lo que comía el rey, más antes. ¿Por qué? Porque estos estaban listos para que si el faraón lo querían envenenar, entonces él tomaba primero el vino y recién le daba porque no estaba envenenado. Igual el panadero. Ahora el panadero no solamente era de pan, sino de comida. Englobaba todo eso. Entonces lo probaban para asegurar que el rey no sea envenenado. Entonces el rey dice, ¿cómo está? Bien, esperaba, ¿no? Que, no mueras, me decía, ¿no ve? Entonces el pan igual, o sea, ellos eran cercanos, amigos, no sé si amigos, pero eran cercanos y lo ofendieron. Escuchaban secretos, conversaciones en el palacio del rey. Estaban cerca al rey, cerca al Señor, pero lo ofendieron. Ay, hermanos, hablar de esto sería harto. La palabra ofender es jatá, significa delinquir. Fallaron, se equivocaron, fueron culpables de algo. No nos dice la Biblia en qué ofendieron. ¿En qué ofendieron? ¿Será que complotaron para matar? No, no nos dice, pero ofendieron. O sea, lastimaron esa confianza. O no valoraron su servicio. Miren, cuando nosotros no valoramos el servicio que Dios nos da, ¿qué estamos haciendo? Ofendiendo. Es un servicio que Dios nos ha dado. Ahora, puede desvalorizar, pero es un copero nomás, pues, un panadero nomás es. El servicio que nos has dado, hermano, es lo mejor de Dios. Estoy cerca a Él, le doy a Él, le sirvo a Él, como de su comida, me alimenta. Escucho los secretos del Rey, me comparte su gloria, ora, me ayuda, me da favores. Pero desvalorizaron, no dieron valor a su servicio. Y esto ofendió al rey. Y ofendió al Señor. Si tú recibes un ministerio del Señor, no lo desvalorices. Esto está claro. No lo desvalorices. Lo que Dios te ha dado es de alta estima. No todos son coperos, no todos son panaderos, no se pueden acercar. El ministerio es algo que Dios te ha regalado, te lo ha dado. Por más que muchos, vuelvo a reiterar, te digan, eres un simple copero. No, está cerca al rey. Pero desvalorizaron, no tomaron. Leamos por favor esto que es bien bonito. Y voy a leerles 3 versiones. La Biblia latinoamericana y la Biblia del oso. ¿Qué dice? El copero se sueña. Y dice, no, en la vid 3 sarmientos. Y era como que brotaba y arrojaba su flor. Y viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. La Biblia latinoamericana. Y en la vid había 3 sarmientos que brotaban sus yemas. Aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa del Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del Faraón. Y puse la copa en la mano del Faraón. Y leamos la Biblia del oso. En la vid 3 sarmientos, y ella como que florecía y salía su renuevo. Y esa palabra vamos a estudiar. Maduraron sus racimos de uvas, y que el vaso del Faraón estaba en mi mano, y que tomaba las uvas y las exprimía en el vaso del Faraón, y daba el vaso del Faraón, daba el vaso en la mano del Faraón. Miren,
Estos dos fueron metidos a la cárcel por no ejecutar su servicio. Si esto es literal, así como estamos diciendo, si no valoramos el servicio de Dios, llegamos a la cárcel. Esto es ser hallados falta de peso. Y eso voy a compartir un domingo, está en mi cabeza al armarlo. Porque dice que un hombre agarró las copas de Dios, los vasos sagrados, y en ellas bebió vino, ¿ya?, en honor a un Dios. Y apareció una mano y se escribió: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado has sido y has sido hallado falto, por tanto eres cortado. Hermanos, ser hallados faltos de peso es lo más grave que existe. Es por eso que cuando tú oras por un endemoniado no sale, te falta peso. Porque no has estado ejecutando tu función, tu ministerio. Cuando oras por una sanidad, oras por te falta peso. Y he estado viendo eso en mi cabecita, decía, y a veces nosotros oramos a Dios y no resulta porque nos falta peso. Y eso es porque no sabemos valorar las cosas del Señor. Pero valorar las cosas de Dios, no te va a faltar peso. Anoche me llamaron de noche y me escribieron y me dicen: pastor, por favor, ore por mí, tengo pesadillas, no puedo dormir. Yo le dije: inclina tu rostro, ahora vamos a orar para que Dios te dé sanidad. Y oramos. Y me escribe, me dice: tuve una visión, pastor, me dice, ¿no? Y dice: vinieron los demonios, dice, cuando estaban atacándome, dice, les dije, le voy a llamar al pastor Freddy, había dicho, dice, ¿no? Les estoy contando, por favor, no lo cuente, ¿ya? Y me dice así, aunque no es aquí, entonces me cuenta así, y había estado orando. Y en cuanto dije que es el pastor Freddy, los demonios huyeron, dice. Bueno, yo no activé nada, no me reí, dije, no, jamás es el pastor Freddy. Es Dios, siempre es Dios, siempre es Dios. Y le dije: Él es solo Dios. Ahora, ¿pero eso qué es? Estar en peso. Ahora yo no estoy diciendo que estoy peso pesado, sino que Dios ve el peso, hermano, en tu vida. Ve si pesas en el servicio. Y Dios activa esas escaleras. Pero a veces oramos por un enfermo, como un pastor decía: no me mande, pastor, a orar. Oro y se mueren. Ya 5 van que se han muerto. Ahora pues voluntad también del Señor, ¿no? Pero a veces la falta de peso nos trae problemas. Y viene alguien a tu puerta y golpea y dice: por favor, orámelo. Y oras y peor se complica el problema. Porque te falta ¿qué? Peso. Mene, mene, tekel, uparsin. Has sido pesado y has sido hallado falto. Pero lo peor, ¿cuándo va a ser? Cuando venga el Señor y te encuentres sin peso. Y estos hombres estaban sin peso. Les sirvieron mal, no sé, pues habrá botado la copa o habrá dado un pan con un pelo, no sé, pero les sirvieron mal. Y el rey se enojó. ¿Ya? Y aquí voy, y fueron metidos. Y la cárcel es cuando tú no puedes salir a ejercer el ministerio que servías. El lugar donde tú estabas ya no lo puedes obtener, estás en la cárcel. Tan precioso ministerio que tenías y ahora ya no puedes porque estás en la cárcel. Y en la cárcel no puedes salir. Y tiene que pasar algo. Y eso es lo que pasó con el copero. ¿Ya? Ambos tuvieron un sueño, pero el sueño del copero era diferente al del panadero. Y aquí hay 2 diferencias, hermanos. Si yo caigo alguna vez, si me encuentro falto de peso, yo tengo que soñar ¿qué? ¿Qué? Ya, está bien, pero ¿qué más? Ya, pero ¿qué sería eso? Volver. Señor, por un error he caído, pero quiero volver a tu servicio. Estoy en la cárcel, pero quiero volver a tu servicio. No puedo quedarme aquí en la cárcel, tengo que volver a tu servicio. Después dices: no, seguro estabas pensando en eso, por eso has soñado. Dicen, a ver si alguien dice. Él estaba pensando volver. En cambio el panadero no. Después que el panadero muere y el copero vive, son diferentes sueños. Entonces, yo si caigo, hermanos, y somos factibles de caer y tropezar y fallar, y si estás en la cárcel, ¿tú qué debes querer hacer? Volver. Y esa palabra es renuevo.
Volver, o sea, necesito volver a Dios. Y esa es la palabra renuevo. Sueño de retornar al servicio. La cárcel no es para mí. Yo debo volver al servicio al Señor. Debo volver a ese lugar que era tan especial de estar con mi Señor. Debo volver. En la cárcel, ¿qué empezó a pasar entonces? Es como Sansón, pues. ¿Se acuerdan cuando Sansón estaba dando vueltas con el molino? Él decía, no debía haber fallado, debía haber hecho caso a mi papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo me he dormido hasta tal situación de que me rapen? Y seguía dando vueltas y el trigo se estaba haciendo harina. La palabra de Dios estaba haciendo flor de harina en él. Y cada vez que daba vueltas él decía, Señor, perdóname, te suplico que me perdones. Estaba en la cárcel, estaba en la cárcel. Pero ¿qué estaba pasando con su cabello? Estaba volviendo a crecer. Y es lo mismo. Este copero estaba en la cárcel. Señor, yo quiero volver a mi servicio, quiero retornar. Y soñó nuevamente que había 3 racimos, dice, ¿no ve? 3 sarmientos. Y de sus sarmientos brotaban como yemas y producían flores y producían frutos. ¿Dónde empezó a crecer? En la cárcel. Ni la cárcel nos puede detener si nosotros queremos volver al servicio con el Señor. ¿Ya? Quiere uno. Y dice que llegó a la acción. O sea, su sueño no solamente fue eso. Viniendo a madurar. ¿Dónde maduró? En la cárcel. ¿Por qué tenemos que madurar en la cárcel? No podemos madurar normalmente afuera. Es que a veces son las cosas así. Y que la copa del faraón estaba en mi mano. Otra vez volvió al servicio. Y es lo que hemos leído. Y le dijo José, esta es la interpretación. Serás restituido y volverás al servicio, le dice, porque soñó volver. Entonces hay diferencias entre los hombres. Si caemos, soñá volver, no te quedes ahí. Soñá volver, volver a la acción. No diga, no, ya me he salido, ni modo, ya no, volver a la acción de servirle al Señor. Entonces, ¿cuál fue el resultado del renuevo? Brotar yemas, lo que dice la latinoamericana. Y la oso, renuevo, volver a nacer, volver a conocer lo que le gusta al rey, volver a sus secretos, volver al amor. Eso soñó. Me cambia el panadero, ¿no? Ahora vayamos al panadero. Ya. Yo he resumido esto porque creo que hay mucho. Y Génesis 40:12 dice, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Y la Biblia dice, no, erguid vuestras cabezas, porque el retorno del Señor está cerca. Y es necesario que Dios levante nuestras cabezas y te restituya a tu puesto, y darás la copa al faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ahora, esta es otra situación. O sea, veamos ahora, en su cabecita de este hombre, en su cabecita del copero, había: necesito volver al Señor. Jesús dijo, no, separados de mí, nada podéis hacer. Necesito volver. Génesis 40:12 en la traducción actual. Después de los cuales el faraón se acordará de tu ministerio y te restablecerá en tu primer puesto. Le servirás la copa conforme a tu oficio, como solías hacerlo antes. Mire, vas a volver al ministerio, te vas a restituir al Señor en tu oficio. O sea, no todos tenemos el mismo oficio, pues. Unos son panderetistas, otros son predicadores, otros son músicos, pero perder eso, hermanos, por una situación de meterme en la cárcel, no. Dios dice, tienes que anhelar y vas a volver a tu oficio como solías hacerlo antes. Pero ahora, vayamos al panadero que muere. Vamos a ver al panadero. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo José, yo también tengo un sueño, José, le dice, ¿no ve? Vi en mi sueño, he aquí, había 3 cestas de pan blanco. Hermanos, como les digo, me quedaría corto para seguir hablando de esto. Sobre mi cabeza. Y sobre las cestas de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. José le dijo, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar
en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Su sueño era diferente. Veamos. En el copero producen fruto, las flores, uva madura y acción. En cambio, en el panadero dice que había pan blanco, que tipifica santidad. Entonces dice, no, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es no vivir ese conocimiento. Tenía todo el conocimiento y no lo comió, solamente lo tenía como información, no accionó. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero él no, pero tenía conocimiento. Él no podía decir, no me imparten la palabra, no podía decir. Él tenía todo el conocimiento de la santidad, de que Dios viene, pero no le interesó. Y ese es el otro problema de hoy. En cambio el otro falló, pero decía, Señor, te voy a buscar, Señor, tengo que producir frutos, Señor, él no. Sabía que había hecho mal, pero sin santidad él no le interesó. No accionaba la palabra que había aprendido. Esa palabra nunca bajó a sus manos ni a sus pies, solo que se quedó ¿dónde? En su cabeza. Entonces, ¿qué era él? Un cabezón, un teólogo, un máster en la Biblia, un fariseo. Pero ¿cuál era su problema? No vivía. Y hoy, hermanos, tener conocimiento de la palabra y no vivir es ser panadero. Por eso murió él. Cuando nosotros recibimos palabra, Dios no es para que se quede como conocimiento, es para que lo vivas. Y que Dios te hable cada día. Esta palabra no bajó en su accionar, no bajó en su caminar. Él seguía siendo el mismo, no vivió en santidad. La palabra no accionada, hermanos, trae ¿qué cosa? Las aves. Y en Mateo, en Lucas, en la parábola dice que las aves vinieron y se comieron la semilla. O sea, cuando tú no accionas la palabra, es puerta abierta igual al enemigo. Es alguien que sabe pero no acciona. ¿Y eso qué trae? Muerte. Y no puede impedir las aves. Si nosotros venimos a la iglesia y estamos aprendiendo su palabra, es para ponerla por acción. En cambio, el copero no tenía tanta palabra, pero ¿cómo anhelaba volver al servicio? ¿Cómo anhelaba? Entonces este panadero murió por eso. Menospreció la palabra. Y ni siquiera era pues cualquier palabra. ¿Cuánta palabra era? A ver, leamos, por favor. Dice el verso 17. Todos, 2, 3. Y sobre la cesta de encima. Ahora yo pregunto, ¿no? Para mí es toda clase de manjares. Cuando yo estudio, para mí son manjares que no había comido. Y los traigo y como buen panadero se los doy a ustedes. Ahora yo como panadero tengo que ponerlo en acción. Pero ustedes como recipientes también reciben el pan, pero lo peor es que estos grandes manjares de la palabra de Dios se queden sin acción. ¿Ya? Y sigue diciendo, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Esto trae consecuencia muerte y decapitación. Ahora, decapitación es cierto pues, porque Faraón dice, córtenle la cabeza. Y cuando alguien menosprecia la palabra de Dios, está siendo preparado ¿para qué? Para la tribulación y la gran tribulación. ¿Y ahí qué le van a hacer? Van a cortar por la cabeza. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, pero había cualquier cantidad de manjares, pero él no los practicó. ¿Qué hizo? Por cuanto desechaste. Es que no es que no había, pero él ¿qué hizo? Lo desechó. Es desechar el servicio, es menospreciar el servicio que Dios te da. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste, teniendo tanto pan, olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios nos ayude. Ruth, y esto hemos predicado en la iglesia.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. ¿Dónde vivía? En la casa de pan. ¿Dónde vivía? En la casa de la alabanza. Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza, glorificas. ¿Dónde vivía? En la casa de pan, en la casa de la alabanza. Pero menospreciaron cuando había problemas. Y dice la Biblia, porque hubo los problemas, decidieron ir a vivir a Moab, una tierra donde había fornicación, muerte de niños. ¿Quién? Él, su mujer y sus 2 hijos. Y su mujer nunca habló. Noemí era placentera, ¿se acuerdan su nombre? Alguien que estaba en paz, alguien que estaba llena de las cosas del Señor, porque ella dice, me fui llena, o sea, tenía la palabra de Dios, pero menospreció y junto con su esposo se fue. Elimelech significa quien como Dios, pero nunca lo vivió, porque cuando hubo el hambre, abandonó al Señor. Noemí, placentera, pero fue arrastrado por su esposo. Y sus hijos se llaman Mahlón y Kelión, debilidad, basura son sus hijos, esos son sus nombres. Eran efrateos, deberían prosperar en esta tierra, pero tomaron una decisión donde había abundancia de pan. Hoy nosotros tomamos la decisión. Dios te ha regalado un ministerio, Dios te ha regalado una función, una posición, y Dios te ha traído a un lugar donde hay alabanza y hay palabra. En ti y en mí está menospreciar esa palabra y tomar decisiones que no son correctas en nuestras vidas. ¿Y qué dice la Biblia? Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Todo se acabó. Y una iglesia que mata, una iglesia que no sabe que sus valores, se queda así desamparada. Cuando una iglesia no valora todo, ¿por qué? Porque hubo hambre y tomaron una decisión. Eso lo hemos predicado, pues lo estoy pasando por alto. Y casi para terminar, la pregunta es, ¿dónde ponemos nuestra cabeza? Un día hicimos el estudio de la armadura, y una de las partes que el soldado romano atacaba, los bárbaros atacaban era la cabeza. Y los bárbaros tenían macanas, unas cosas como garrochas con puntas. Ellos apuntaban las flechas, pero no les hacían, se apuntaban a la cabeza. Entonces cuando iban con eso, destrozaban sus cabezas. Y el enemigo hacía lo mismo. Dice que desde que Goliat le cayó en la frente la piedra, hicieron pues más abajo las protecciones. ¿Ya? Entonces por eso dice la Biblia, tomad el yelmo de la salvación. O sea, cuida tu salvación, cuida tu cabeza. No dejes que el enemigo te ponga pensamientos. Y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, no dejes que las ideas y los pensamientos te agarren. La palabra yelmo es perikefaleia, o sea, significa rodear la cabeza alrededor, protege, o sea, protégete de la salvación. Ese es tu pilar, tu fuerza. Cada vez que el enemigo quiera ponerte una idea, que venga la palabra de Dios sobre tu vida, rodéate de la palabra, rodéate. Y usa la palabra de la espada del Espíritu para devolverle cualquier cosa al enemigo. Rodéate de la palabra, la cabeza y la nuca, rodéate. El hijo pródigo no se rodeó. Y tampoco el que hemos visto, ni Sansón, ni el panadero. Teniendo tanta palabra, no se rodeó de la palabra. El único que se rodeó en este caso que hemos visto es Jacob, en lo poco que hemos visto. Entonces es una protección del alma y de la mente. Satanás quiere destrozar nuestra cabeza. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que más trabaja? Nuestra cabeza. Imaginamos, pensamos. Pero dice, tomad el yelmo de la salvación. Si Jesús te ha salvado, si Él ha venido a tu vida, nunca desconfías, nunca digas, Él me ha abandonado, Él me ha dejado. O cuando alguien dice, ¿no? Y hasta yo digo, no es juicio, sino decir, Dios ya no escucha mis oraciones, Dios me abandonó. No permitas que el enemigo te quite tu salvación. Estos jóvenes dijeron, ¿no? Y aunque nos metas en el horno, y aunque Dios permita que seamos metidos en el horno, sabe tú, oh Rey, que Dios nos salvará o no, pero nosotros no vamos a renunciar a Él. O sea, su salvación estaba bien segura. Bien segura, o sea, no importa si muero enfermo, no importa si no camino, no importa si no veo, no me vas a quitar mi salvación. He decidido servir al Señor. Si tengo que morir así, pues amén, pero no me vas a quitar mi salvación. Eso era rodearse de la mente. Pero ahora, hermanos, tenemos un problema y nos imaginamos. Por eso el enemigo ataca. Te vas a una provincia lejana,
Y uno necesita ser seguro. Primera Tesalonicenses 5:8, la Biblia, el lenguaje sencillo. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Señor, yo me protejo de ti. Sé que la situación está dura, crítica, y mis pensamientos me están engañando. Es como si tú ya no me escucharas. Oro y no encuentro respuesta. Oro y me va peor, pero no voy a permitir, no voy a dudar de mi salvación. Y sé que todo ayuda. Yo sé que hay algo. Más bien, Dios, dame fuerza para pasar este valle de sombra y de muerte. Dios no dice que te va a sacar del valle de sombra y de muerte, sino te va a dar la fortaleza para que resulte ser un guerrero. Ahora, Dios, dame la fuerza para no abandonar y para no desertar. Entonces, por eso dice, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Entonces, esta es la última diapositiva. Si yo vuelvo al hijo pródigo, ¿tenía el casco? No. Y dejó que eso destrozara su vida. En la vida de Sansón, peor todavía. Y en la vida del panadero, terrible, hermanos. Que Dios nos ayude. Aquí acabamos para que la próxima clase vamos a hablar algunas cositas más, para luego entrar a los calzados, al anillo y a la ropa. Pero es tan importante, hermanos, considerar nuestra situación con el Señor y no permitir que el enemigo ponga ideas en nuestra cabeza. Todos, hasta desde el pastor hasta cualquier enemigo, pone ideas en nuestra cabeza y dudamos de nuestra salvación. Pero lo más grave es que nosotros queremos dar solución a nuestras vidas, y el panadero quiso sus soluciones, pero al final, hermanos, eso le trajo decapitación. Vivamos la palabra. Tal vez vamos a vivir un momento muy duro, muy crítico, pero no dudes de la salvación de Dios. Estas cosas que nos pasan por algo es. Y nunca olvides, yo siempre he dicho, todo ayuda bien. Y tengo una palabra que siempre dije, ¿no? Y lo digo: Dios tiene el control, no se le ha escapado de sus manos. Algo vamos a aprender de esto. Algo vamos a aprender. Vamos a ponernos de pie, pero también antes de ponernos de pie, si alguien tiene alguna pregunta, por favor.